Iniciamos entonces la clase, ¿sí? Un segundito, por favor. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, hoy lo que vamos a hacer es continuar con la clase pasada, en donde habíamos explicado que a los efectos del cálculo o estimación de la cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final del sistema de cuentas nacionales, existían dos métodos que, si bien son alternativos porque el enfoque es de dos ópticas diferentes, sus resultados tienen que ser exactamente los mismos. Quiere decir de que los países, cuando presentan los resultados de esta cuenta en sus estadísticas, y que, como ya sabemos, permite obtener aquel indicador principal que mide el crecimiento de la economía, pero otros indicadores con los cuales nos permite ver cómo es la distribución del ingreso dentro de la economía, nos permite ver la estructura y funcionamiento de la economía de un país. Bueno, estos cálculos se realizan anualmente, se hacen también trimestralmente, sobre todo la cuenta del ingreso, del Producto Ingreso y Gasto Final en términos del análisis funcional que estamos viendo, se realiza también trimestralmente, pero el más, porque con ello se va viendo la evolución de la economía a lo largo de un periodo corto de tiempo, como es el trimestral, y luego, por supuesto, se hacen los cálculos anuales. Y en esos cálculos anuales, el resultado de estos indicadores tienen que ser, obviamente, los mismos. Pero bueno, entonces hablamos sobre el análisis funcional. Yo lo que quiero ahora es preguntarle a ustedes si tienen alguna duda sobre lo que hablamos en la clase pasada. Para preguntarme, pueden habilitar el micrófono. Si se sienten más cómodos habilitando también la cámara, lo pueden hacerlo, no, porque a veces resulta como medio incómodo hablar así, algo todo, a una pantalla con nombres solamente. Así que no hay ningún problema. Simplemente les pido cierto orden, que cuando uno empiece a hablar y los otros esperen un ratito. Entonces, hasta que se termine la explicación. Así que si hay alguna consulta sobre lo que vimos en la clase pasada, este es el momento ideal para tratar de resolverlas. Si alguien quiere hablar, no tiene habilitado el micrófono, por lo que veo. Recién me pareció que Aldana se quería... Bueno, si no hay... Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar entonces donde habíamos dejado. Para ello vamos a volver a las diapositivas y vamos a tratar de terminar con la explicación, porque una vez que terminemos con esta explicación, lo que vamos a hacer es entrar ya directamente a estudiar lo que llamamos el análisis institucional. De manera tal de que a partir de ahora vamos a cerrar el tema de, que nos falta todavía un poquito, ¿no es cierto?, el análisis funcional, para después sí empezar con el análisis institucional. Así que bueno, en la clase anterior habíamos terminado o habíamos logrado identificar precisamente estos indicadores
del producto, ingreso y gasto final, donde habíamos dicho que precisamente esta cuenta lleva el nombre de esos indicadores principales, porque producto es Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, como ya lo sabemos. Ingreso es el ingreso nacional de la economía. O sea, toda la retribución a los factores de producción, que ahora también sabemos que también le tenemos que incorporar los impuestos indirectos. Y bueno, ya vamos a ver que también se le va a agregar las amortizaciones. Y el gasto final, que también sabemos que todo lo que se produce a los efectos de poder medirlo como una generación de riqueza para el país, tiene que estar libre de duplicaciones, o sea, libre del consumo intermedio que cada bien en que cada bien se utiliza. Y por supuesto, si estamos restándole o quitando el consumo intermedio a los bienes, lo que tenemos es el consumo o los bienes finales. Por lo tanto, el gasto final de la economía es igual a los bienes finales de la economía. Entonces yo les mencionaba que un bien final es, por ejemplo, esta virome. Y un bien intermedio será el plástico para el envoltorio de la tinta, el tubito que contiene la tinta, bueno, y cualquiera de los otros elementos que hacen a la fabricación de esta virome. Por lo tanto, el precio final de este bien es el precio final del bien final o el del bien de consumo final. En este caso, de la familia, porque lo compré yo. Pero si esta virome lo hubiese comprado el gobierno, cualquiera de los gobiernos, pero bueno, ahora estamos hablando del gobierno central, pero cualquiera de los gobiernos, quiero decir con eso, cualquiera de los niveles de los locales, provinciales o municipales, estaríamos hablando de un bien de consumo final del gobierno. Bueno, una vez ya teniendo en claro esto, habíamos dicho que una vez que tenemos las cuentas de producción de cada de cada uno de los sectores económicos de la economía, lo que se hacía era consolidar esas cuentas. Y esa consolidación habíamos dicho que significa agregar partidas. Y con esta consolidación lo que se obtiene es entonces lo que se denomina la cuenta consolidada del producto, ingreso y gasto final, que es de donde se surgen los indicadores que hemos mencionado: el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional y el gasto final o los bienes finales. Por supuesto que todo esto también es igual a lo que conocemos con el nombre de valor agregado. Entonces, vuelvo a repetir, cuando ustedes, que es muy común escucharlo en los medios de comunicación, en políticos, o sea, levantan la voz diciendo lo que la provincia necesita, por ejemplo, es agregarle valor a nuestra producción. Y bueno, lo que están diciendo es que lo que necesita es incorporar mayores etapas en el proceso productivo de una determinada producción, como puede ser una producción primaria. Por ejemplo, en el cultivo de la papa, lo ideal sería cultivar papa y al mismo tiempo una fábrica que haga puré de papa en polvo, por ejemplo. Eso sería agregarle valor a la cadena productiva de la papa. Bueno, eso significa básicamente el agregarle valor. Bueno, hagamos un ejemplo sencillo ahora, entrando en los aspectos prácticos. Yo lo que les quiero aclarar es que lo que nosotros vamos a aprender ahora, por supuesto, en esto, con unas cosas muy sencillas, luego en los prácticos ustedes van a ser un poquito más complicados y todas estas historias, es como en la realidad se construyen las cuentas. De esta manera se construyen las cuentas. Y este es el trabajo que hacen los macroeconomistas que trabajan en cuentas nacionales o cuentas regionales, por ejemplo, en las provincias o lo que sea. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Esto para que tengan en cuenta que lo que están aprendiendo es efectivamente cómo se realiza esto en la realidad. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer
que existen en un país dos sectores de actividad económica, por ejemplo, el sector A, que lo podríamos llamar el aserradero, y el sector B, fábrica y comercialización de muebles. Ustedes lo que van a obtener siempre en los prácticos y luego, por supuesto, cuando se hagan los parciales y todas estas historias, van a ser datos, que son los datos que teóricamente, en principio, nosotros presuponemos, porque son ejemplos conjeturales, que es lo que obtiene la estadística de los diferentes sectores económicos, ¿no? Entonces son datos estadísticos que permiten armar entonces estas cuentas. Vamos a suponer el sector A. Vamos a hacer un esfuerzo importante en la imaginación y vamos a suponer que el sector A, que es el aserradero, perdón, que es el aserradero, bien digo, perdón, no tiene insumos. Entonces vamos a poner que el insumo es cero. En la realidad no ocurre esto, pero simplemente esto es un ejemplo a los efectos de hacerlo lo más sencillo posible, porque para que ustedes entiendan la mecánica, pero no nos cambia, por supuesto, nada el fondo de lo que quiero yo explicar. Vamos a suponer que tenemos, que el sector A no tiene insumos. Vamos a suponer que le paga a sus empleados 20 pesos o 20 unidades monetarias. Normalmente pueden ustedes encontrar en la bibliografía que dice unidades monetarias, para no poner un signo. Venta, y vamos a suponer que hay una venta de maderas al sector B por 50 pesos. Pero también tenemos el sector B, que es la fábrica de comercialización de muebles, donde, que en realidad, sí, está bien, fábrica de comercialización de muebles, vamos a poner, que compra la madera. ¿A quién se la compra? Y obviamente se la compra al sector A. Este es el dato principal que tenemos que en principio tener en cuenta. O sea, lo primero que tenemos que ver es las relaciones que existen entre los dos sectores. Después tiene una remuneración a empleados, o sea, lo que le paga a los empleados de 25 pesos. Y después hay como dato que vende los muebles a hogares o a las familias por 50 y le vende a las empresas por 60. Estos son los datos que tenemos. Como ven, son muy sencillos, muy pocos, absolutamente muy fáciles de resolver todo. Muy bien, pero antes de entrar en la resolución específica de este ejercicio, vamos a mencionar algo que yo ya les dije en la clase pasada. Y era, ¿cuáles son, para nosotros armar lo que podríamos denominar, entre comillas, asientos de la contabilidad nacional o de la cuenta nacional, aquellos principios básicos con los cuales nos tenemos que guiar? Bueno, como les dije la vez pasada, y lo voy a repetir, lo voy a decir muy rápido, se respetan las nociones del partida doble. Les dije que en la contabilidad nacional en realidad tiene que ser, es una partida cuádruple, pero nosotros eso no le vamos a dar importancia, vamos a pensar solamente en una partida doble. Y bueno, y dentro de estos principios de la partida doble, principalmente que la suma del debe debe ser igual al deber y todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Bueno, todas esas cuestiones que ustedes ya conocen de la contabilidad. En consecuencia, la confección de las cuentas se realizan de la misma manera, en principio, que se confeccionaría un asiento, con una tablita, en donde se pone de un lado el debe y del otro lado el haber, que vamos a ver que para nosotros, ya lo vimos, mejor dicho, para un lado es gastos y para el otro es ingresos. Ahí cambia, obviamente, la nomenclatura, pero es como el debe o el haber. Y bueno, y acá hay una pequeña, que yo no se los dije la otra vez, porque la clase pasada, porque no entraba en ese momento en la... Vamos a ver que hay una diferencia entre lo que se considera costo en la contabilidad privada a lo que se considera costo en la contabilidad no pública, porque la contabilidad pública es otra cosa diferente a lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de contabilidad nacional o cuentas nacionales, que no tiene nada que ver con la contabilidad pública. La contabilidad pública es el aspecto contable de la marcha
financiera, básicamente, del país. Por ejemplo, el presupuesto. Ya vamos a estudiar eso también, pero no tiene nada que ver con esto, que es contabilidad nacional o cuentas nacionales. Entonces, el concepto de costo que toma la economía en general difiere totalmente con el concepto de costo que tiene la contabilidad privada. Puesto que nosotros en economía y también obviamente en las cuentas nacionales tenemos como principal componente uno que se denomina costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, ya vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no es así? Es básicamente, digámoslo de esta manera, para que ustedes lo tengan ahora claro, como una explicación muy rápida. Es, digamos, ya lo vimos de alguna manera cuando vimos la frontera de posibilidades de producción, porque el costo de oportunidad se produce siempre en el momento en que hay que elegir. Y en economía todo el tiempo, todos los agentes, sean nosotros la familia, sea el gobierno, sean las empresas, siempre estamos eligiendo algo. Y en el momento de elegir, lo que está ocurriendo es que le estamos dando la misma nivel de importancia a los dos aspectos o a los dos asuntos o a las dos cuestiones sobre las cuales estamos eligiendo. Porque si no le diésemos el mismo nivel de importancia, no estaríamos eligiendo. En pocas palabras, yo si elijo entre esta notebook y otra que tengo a mi costado, es porque le estoy dando el mismo valor a las dos notebooks. Si la que tengo a mi costado no me sirve, yo directamente no elijo, uso la que me sirve. Pero si la que tengo a mi costado tiene las mismas características que las que estoy usando, tengo que elegir cuál usar, quiere decir que le estoy dando el mismo valor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo elijo en el momento de elegir, y esto nos pasa en la vida privada, en particular, lo acabo de decir, por ejemplo, yo elegí una notebook, de hecho, más que nada, sobre todo si tengo que elegir para comprar una notebook, ¿qué es lo que está pasando? Que en el momento que elijo una, estoy dejando de comprar o de tener o de utilizar, como ustedes quieran, la otra. Y ese es el costo de oportunidad. Entonces fíjense que en economía esto pasa todo el tiempo, lo vimos en la frontera de posibilidad de producción, cuando un gobierno elige producir más, no sé, en el caso de la salud, más salud que educación, aumenta la producción de salud, pero ¿cuál es su costo? Y el costo es su costo de oportunidad, que deja de producir una porción de educación o de salud, de acuerdo a cómo venga el ejemplo. Así que bueno, eso es lo claro. Ahora bien, lo importante para ustedes, porque esto lo del costo de oportunidad probablemente lo veamos más adelante en otros temas de teoría, pero lo importante para ustedes es que en cuentas nacionales yo se los menciono porque en la realidad sí se tiene en cuenta este costo de oportunidad, porque se tienen en cuenta lo que se denominan costos implícitos, cosa que la contabilidad privada solamente consigna los costos explícitos, o sea, los costos tangibles, o sea, los costos por luz, los costos por gas, bueno, y los gastos generales, los costos, lo que sea. Y al mismo tiempo, la contabilidad privada consigna como costo a los haberes, por ejemplo, de los asalariados, o sea, de sus empleados. Y nosotros ya sabemos que lo que un empleado recibe, un trabajador recibe, lo que es una retribución al factor de producción trabajo. Por lo tanto, no es un costo para la economía. Por el contrario, para la economía eso es ingreso y forma parte del famoso indicador ingreso nacional que hemos mencionado y que determinamos mediante estas cuentas. Ahora bien, lo que les quería decir es que, para suerte de ustedes, estos costos de oportunidad nosotros no vamos a verlos en los ejemplos que vamos a ver, ni los van a ver ustedes en la práctica, pero simplemente tienen que saber que existe. Y es la diferencia con la contabilidad pública,
privada. Bueno, ahora vamos al desarrollo del ejemplo. Como les había dicho, si hay alguna pregunta me interrumpe y me lo dicen, porque es importante que vayan entendiendo todos estos conceptos y no dejen pasar las dudas que puedan tener. Si no me escuchan algo, yo no veo en la pantalla, no sé si hay algún chat en el cual alguno me pregunta algo o está comentando algo. Sebastián seguramente les responderá cualquiera de las dudas que puedan haber si preguntan por el chat. Si no, lo pueden hacer por el mic y yo los escucho. Bueno, ahora vamos entonces a ver directamente el ejemplo. Ustedes recordarán que en el sector A lo que teníamos era insumos cero. Bueno, vamos a ver. Primero la cuenta de producción se construye como una T, en donde por un lado tenemos los gastos, que como decíamos era como el debe, y por el lado tenemos el ingreso, los ingresos que serían como el haber. Entonces acá vamos a colocar los datos que tenemos. Entonces en el sector A primero tenemos que partir, o en principio lo primero que se parte es de los insumos o los costos intermedios o los consumos intermedios, como ustedes quieran llamarlo. Y acá teníamos que de insumos nuestro valor era 0. Entonces, bueno, tenemos el concepto insumos y el valor, 0. El segundo dato que teníamos era la remuneración a los asalariados, que era 20. Por ahora olvídense de esto, porque los únicos dos datos que teníamos eran estos dos. Por lo tanto, colocamos estos dos datos primero. Todo lo demás todavía no sabemos absolutamente nada. Estos son los dos datos que tenemos. Ahora vamos a terminar de ver cuáles son los otros datos que teníamos. Los otros datos que tenemos son que le vende a la sector B por 50. Por lo tanto, si el aserradero le vende a la fábrica de muebles por valor de 50, que en este caso que era el sector B, quiere decir que para el aserradero eso son ventas intermedias. Son ventas intermedias. Por lo tanto, tenemos concepto de 50. Entonces los datos que tenemos son los insumos 0, la remuneración asalariados 20 por el lado de los gastos, y las ventas intermedias AB por 50 por el lado de los ingresos. Como vemos, acá con estos datos solamente no se cumple el principio de la partida doble, de que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, de que la suma del debe debe ser igual a la del haber. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es precisamente, remuneración al asalariado forma parte de la retribución a los factores de producción, que es igual al valor agregado, ya sabíamos. Bueno, la diferencia es la cantidad o el monto que existe que no está consignado, que no tenemos los datos, de el valor agregado que, como les digo, no tenemos esos datos, o del ingreso que no tenemos esos datos. Por lo tanto, a esa diferencia, que es 50 menos 20, que es 30, lo vamos a llamar, como hemos visto, excedente bruto de explotación. Creo que también le habíamos dicho otro nombre, pero bueno, este excedente bruto de explotación está correcto. Y como sabemos, el excedente bruto de explotación contiene todo el valor agregado, toda la retribución a los factores de producción que no están expresamente o explícitamente registrados por los datos que tenemos. Y por consiguiente, ahora sí, al consignar esa diferencia de 30, la suma de los insumos más la remuneración al asalariado más el excedente bruto de explotación nos da 50, que es el total que tenemos en el haber o en los ingresos del sector. Y entonces sí, acá se cierra, digamos, entre comillas, asiento, pero en realidad esto es una cuenta de producción, donde lo que tenemos es una función de producción muy sencilla del sector de los aserraderos. Ahora pasamos al sector B. Y en el sector B lo que tenemos, también gastos, ingresos, la cuenta de producción se hace de la misma manera,
Y entonces, por el lado de los gastos, lo que tenemos es que las compras A, y las compras A fueron por 50. Acá lo tenemos, son las ventas de A que las compra, que las ventas de A a B, que las compra obviamente B a A por 50. Y también teníamos el dato de la remuneración al asalariado, por 25. Estos son los dos únicos datos que tenemos por el lado de los gastos. Vamos por el lado de los ingresos, porque siempre miramos, tenemos que poner los datos que tenemos. Por el lado de los ingresos tenemos, todo esto todavía no sabemos nada. Por el lado de los ingresos tenemos la venta a los hogares por 50 y la venta a las empresas por 60. Estos son todos los datos que nosotros tenemos por el lado de los ingresos y las ventas que ha hecho. Ahora, fíjense ustedes, que si son ventas a hogares, quiere decir que son ventas a familias. ¿Y quiénes consumen bienes finales? Las familias. Ahora bien, las empresas, para las empresas, estas son empresas en general, ¿no es cierto? Para las empresas, esta compra de ese por 60, en realidad no es una compra de un bien final. Para las empresas, en general, a las que le vende esta, que es la fábrica, y que comercializa los muebles, en realidad va a ser otra cuestión, va a ser probablemente, una compra intermedia, pero para la empresa de esta del sector B, porque esta empresa al cual le venden puede ser una fábrica de autos, ¿no? Entonces, para la fábrica de autos, esta compra de 60 no es una compra final, sino lo que va a ser es una compra intermedia. Pero para la empresa que vende o el sector que vende a las empresas es una venta final, porque es lo último que va a realizar. Entonces, esta es la venta final de esta empresa. Ahora sí tenemos la suma, y la suma nos da 110. Volvemos a lo mismo. No se corresponden estos 110 con la suma de 50 y 25, que es los datos que tenemos. Hay una diferencia de 35, que obviamente es el excedente bruto de explotación, y este excedente bruto de explotación hace que la suma de todos los componentes del lado del gasto sea 110 y por lo tanto sea igual al lado de los ingresos. Hasta aquí, ¿se entendió lo que vengo diciendo? Sí, sí, se entendió bien. Bueno, vamos a tomar esa pequeña muestra como de todos, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Fernando, preguntan por el chat Sí. si puedes volver a explicar lo de bienes finales e intermedios. Bueno, veamos lo siguiente. Ustedes recordarán que habíamos dicho que existen en la economía los bienes finales y los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son los de consumo intermedio, que son aquellos bienes que sirven, se utilizan para la producción de otros bienes. Y los bienes finales son los de consumo final. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá cuando estamos registrando? Yo acá les dije, si yo tuviera que hacer solamente o determinar el valor agregado o el producto bruto del sector A solamente, olvídense del sector B. Supóngase que yo digo, como un ejercicio, digo, bueno, me voy a dedicar a ver cuál es el producto del sector A. Bueno, si yo hiciera eso, y no necesitaría luego hacer la consolidación de cuentas, porque estoy hablando de un solo sector, ustedes fíjense que cuando el sector A le vende a otro sector, yo no lo voy a considerar porque estoy diciendo que voy a considerar solamente el sector A, esto que yo le digo que es venta intermedias, es una venta intermedia para el otro, o una compra intermedio para el otro del sector. De hecho, acá lo hemos consignado como una compra intermedia. Pero para el sector A, en realidad, ya vuelvo a insistir, si esto fuera que estoy mirando solamente o calculando el sector A, sin otros sectores, sin otra relación, sin nada.
Para el sector A, esta venta sería su venta final, porque es lo último que haría. Ya se aserró la madera, se hicieron los tablones, los rosillos, no sé cómo se, no me acuerdo, rollizos, Rodillas. rollizos, y se vende. Por lo tanto, para esta empresa aserradero, si solamente fuera ella lo que nosotros estaríamos haciendo el cálculo, sería esa una venta final. Y se termina ahí el tema. Entonces sería la venta final de este sector solo de 50, y esto sí seguiría igual y tendríamos este total de 50. Pero resulta que ahora lo que estamos haciendo, porque eso es lo que ocurre en la economía, es relacionando los sectores. Y cuando relacionamos a los sectores, hay sectores, un sector que le vende a otro sector y el otro sector le vende a otro, y así sucesivamente hasta armarse la cadena productiva. Acá solamente ponemos dos sectores. Entonces decimos, bueno, hay un aserradero, un sector de aserraderos. El sector de aserraderos, cuando le vende al sector siguiente, lo que le está vendiendo al sector siguiente es una venta intermedia, que es lo mismo que decir una compra intermedia para el sector B, que es la fábrica de muebles y la venta de muebles. Fíjense ustedes un detalle, que yo puse los dos, fábrica y venta de muebles, pues yo podría haber puesto un sector fábrica y el siguiente sector, otro sector venta. Entonces fíjense que al poner el sector fábrica por un lado y venta por otro, acá yo tendría que hacer una tercera cuenta de producción para relacionar de vuelta a estos sectores. Pero para evitar este lío ahora, ustedes en los prácticos van a tener muchos sectores, más que dos seguro. Acá lo que hice solamente es agrupar a la fábrica y a la venta, como diciendo, es un solo sector el que fabrica y vende los muebles. Listo. Entonces, en este sector que fabrica y vende los muebles, compra la madera, las tablas, fabrica los muebles, lo fabricó con la madera que compró. Para él es un insumo, una compra intermedia. Y luego que la fabricó, las vende. Entonces, cuando las vende, ¿a quién las vende? No las vende a nadie, quiero decir, las vende a alguien específico. La vende como ventas finales, porque la está vendiendo a los hogares, que son, yo cuando compro un mueble, lo que estoy haciendo es un consumo final, y a las empresas, que en este caso, y acá vuelvo a esto, como no hay otro sector, porque si tuviera el sector de venta separado, esta sería una venta intermedia para el sector de empresas, no sería una venta final. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero como estamos cerrando acá el sector, el ejercicio acá lo que estamos diciendo es que al venderlo a la empresa, para el sector B que fabrica y vende, es una venta final. Por lo tanto, sumamos las dos ventas finales, que son a los hogares y a las empresas, y nos da estos 110. ¿Se entendió ahora un poco más? Sí, profe. ¿Vos habías hecho la pregunta? Quiero No, decir ahí en que el grupo están poniendo que ¿Cómo? sí se entendió. En el grupo están poniendo que sí se entendió. Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, recuerden ustedes, lo que tenemos son dos cuentas, lo único que tenemos hasta ahora son dos cuentas de producción. Y estas dos cuentas de producción corresponden al sector A y al sector B. Estas cuentas de producción, en definitiva, son las funciones de producción de cada uno de estos sectores. Pero ahora tenemos que consolidarlo. ¿Dónde las consolidamos? Precisamente en lo que se denomina la cuenta consolidada del producto ingreso y gasto final, que es esta que vemos acá. Esta consolidación tiene una particularidad, esta cuenta consolidada tiene una particularidad. Ustedes, como verán, acá se hace también en formato de una T, tenemos los gastos y los ingresos, y en esta primera parte,
lo que vamos a colocar son todas las compras intermedias y las ventas intermedias, de todos los sectores que intervienen. Entonces teníamos que en las compras intermedias de A, habíamos visto que tenía insumo 0, así que no tenía compras intermedias, 0. Y teníamos compras intermedias de B, que eran las ventas intermedias que le había hecho A. Por lo tanto, solamente tenemos como un total a las compras intermedias del sector B, que eran las compras que le hizo al sector A. Pasamos a los ingresos, y lo que tenemos son las ventas intermedias de A, por los 50, ¿no? La madera que le vendió, las tablas de madera que le vendió, y vemos que no tiene ventas intermedias de B, en B, el sector B. ¿Por qué? Porque se cierra acá la economía, el sector, digamos, productivo. Esto es lo que tenemos, lo que hay. Entonces, no tiene ventas intermedias, no le vende a otro sector. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Porque en realidad estos datos de esta primera parte no forman parte de la cuenta consolidada del Producto Ingreso y Gasto Final. Pero lo hacemos por una razón práctica, y se hace también en la realidad. Porque la suma de los gastos tiene que dar sí o sí igual a la suma de los ingresos, que tiene que ser igual, sí o sí, igual a la suma de los ingresos. Es una forma de verificación. ¿Por qué? Porque si hay algo, o sea, si no dan igual estos dos totales, significa que alguna relación, algún registro hemos hecho mal. Y si hemos hecho mal algún registro, tenemos que verificar y revisar todas las cuentas de producción que hicimos anteriormente. ¿Está claro? Entonces esto es una forma de orientarnos de que lo que estamos haciendo está bien y que vamos a llegar a los resultados que necesitamos o que son correctos. Está claro. Por eso es que normalmente, o siempre, en las prácticas ustedes lo van a hacer, y en los ejemplos estos que estoy dando, lo que se hace es, en la realidad, se hace una cuenta de esta manera, en un costado, en Excel, en los programas que uno esté trabajando, y se verifica y se terminó, nada, queda verificado. Pero acá nosotros lo que hacemos es entonces, es como tacharla con una línea, ¿no? La atravesamos con una línea a esta primera parte, y nos dedicamos entonces sí a la segunda parte de acá abajo, que es esta la que efectivamente se le denomina la cuenta consolidada. Y en la cuenta consolidada solamente se van a registrar, por el lado del gasto, aquello que es retribución a los factores de producción, más luego ya van a ver que van a encontrar en los prácticos otros, yo ya se los mencioné en la teoría, está escrito, los impuestos indirectos, etc. Y las amortizaciones. Y en las ventas finales, lo único que se va a colocar, mejor dicho, en el lado de los ingresos, lo único que se va a colocar son las ventas finales que se realizan. Y ya van a ver que también acá lo que van a aparecer son las variaciones de existencia. Pero bueno, entonces tenemos como datos, la remuneración al asalariado de A habíamos dicho que era 20, la remuneración al asalariado de B habíamos dicho que era 25. De esto lo sacamos de la cuenta de producción que acabamos de realizar. El excedente bruto de explotación es igual a 30, el excedente bruto de explotación de B es igual a 35, la suma de 110. Vamos a las ventas finales, buscamos a las ventas finales y vemos que las ventas finales, el único que tiene ventas finales es el sector B. Entonces esas son las ventas que vamos a consignar. Y tenemos que por los hogares son 50 y por las empresas son 60. Es lo que teníamos y lo que habíamos registrado como venta final en el sector B. Por lo tanto, la suma es 110. Como ven, estas sumas se igualan. Siempre, sí o sí, estas sumas se deben igualar. Si no se igualan, acá no entra la cuestión de diferencias, no se saca nada por diferencia. Si estas sumas no igualan, quiere decir que hubo algo mal, aunque esto se haya igualado, que en realidad cuando esto ya no se iguala, quiere decir que esto
obviamente no se va a igualar. Pero aunque esto se haya igualado y esto no se iguala, quiere decir que hay algo mal y tenemos que revisar de vuelta todas las cuentas de producción para ver qué es lo que hemos consignado mal, tanto por el lado de lo que llamamos el valor agregado. Fernando, Sí. Karina Quintremil levantó la mano. Bueno, adelante, Karina. Puede ser que hagamos, digamos, como dos tablitas a donde diga gastos e ingresos, o tiene que estar todo junto así como en el... No, tiene que estar así. Tiene que estar como está acá. Ustedes en las prácticas ya van a ver cómo resulta fácil hacerlo, pero lo que hacen es una T y van a hacer esto. Van a hacer las cuentas de producción con una T y van a hacer una cuenta de producción con la cuenta, y una T también la van a hacer con la cuenta consolidada. Pero sí necesariamente tienen que hacerse de esta manera. Ahora, quiero aclararte algo, Karina, y a todos. Cuando se hacen en la realidad, en la práctica, ¿no? Lo que se hace en los cálculos, tanto a nivel nacional como provincial, o lo que sea, obviamente que no trabajamos tanto así con tablas, sino con hojas de cálculo, ¿no? Por sectores, y vamos determinando el valor agregado por un lado, se va determinando las ventas finales por otra, viendo cuáles fueron las relaciones que se fueron efectuando, pero como que implícitamente es como una T en todo, como en la práctica. Pero ahora nosotros, en estos ejemplos conjeturales, tanto este como los prácticos que van a hacer, tienen que hacer estas T. Porque además se van a perder si no lo hacen. Esta es la mejor forma de no perderse. ¿De acuerdo? Hola, profe. Sí, profe. Sí. Yo tenía una duda. Acá cuando tachó con la línea punteada, ¿eso significa como que eso ya está y nosotros, por ejemplo, en nuestra hoja tendríamos que hacer algo así y después para separar la parte consolidada hay que trazar la línea así tal cual como lo hizo usted? Tal cual. Muy buena la pregunta, me olvidé decirlo, y exactamente es eso. Esto es como que tachamos, como que le damos el ok, como lo visamos. Y decimos, bueno, esto está bien, entonces le hacemos una línea, luego trazamos la línea esta horizontal, como decís vos, y abajo se arma entonces la cuenta consolidada propiamente dicha. Es como decís. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, entonces ahora, bueno, como sabemos, entonces por el lado del gasto, lo que obtenemos de este total 110, que es el valor agregado, que es igual al ingreso, o le podríamos agregar retribución a los factores de producción. Si cuando se les puede preguntar, determinar el valor de la retribución a los factores de producción, sin preguntarles cuál es el ingreso o cuál es el valor agregado. Pero ustedes saben, tienen que saber, que si se les pregunta cuál es el valor de la retribución a los factores de producción, digamos en el ejercicio, y lo que se le está pidiendo es precisamente este resultado, este que está acá. Entonces ustedes pondrán la remuneración a los factores de producción es igual a la remuneración a los salarios de A más la remuneración a los salarios de B más el excedente bruto de A más el excedente bruto de B, que hace un total de 110. ¿Se entiende? Entonces, valor agregado es igual a ingreso, que es igual a la retribución a los factores de producción. Y por el lado de los ingresos, lo que tenemos, este total, que tiene que ser obviamente igual al del valor agregado, que es el Producto Interno Bruto de la economía, es el indicador principal de la economía, pero como ustedes ven es igual al valor agregado, es igual al ingreso, igual a la retribución a los factores, que es igual al gasto final, que el gasto final habíamos dicho que eran las ventas finales de la economía. ¿Se entiende? Profe, Entonces, sí. si el ingreso es mayor al gasto, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando el gasto, no, perdón, al revés, cuando el gasto es mayor que el ingreso, Es que no puede ocurrir eso. ¿no? Si a vos te aparece acá esto, si a vos te aparece en el lado del gasto 120 y en el lado de los ingresos 110, algo está mal. Tenés No, que pero revisar todas las cuentas. antes de llegar a la consolidada. Sí. Ahí Antes de llegar a la Sí. antes de llegar a la consolidada, ¿en esto o en la cuenta de producción?
No, antes de llegar a la cuenta consolidada. O sea, en estas cuentas. Claro, en esto. Si no tengo datos Estas son las cuentas. de Sí, ingreso y me queda mayor el correcto. gasto que el ingreso. Son ventas finales. Ah, perfecto. Vos me preguntás si los gastos son mayores que los ingresos. Claro, sí. Sí, perfecto. Lo que te va a quedar está muy buena la pregunta. Ocurre en la realidad, no es muy común. Bueno, en la Argentina yo he visto bastantes sectores que le ha pasado. Lo que tenés es en este caso sería un excedente bruto de explotación negativo, o sea, se le pone el signo menos y lo que hay que hacer es la cuentita, en vez de restar, habrá que sumar para que dé igual. ¿Se entiende? Ok, gracias. Pero está bien la pregunta, porque eso significaría, a nivel de cada sector, que de este lado es el valor agregado, esta parte, ¿no? La remuneración asalariado más el excedente bruto de explotación sería el valor agregado, sería un valor agregado negativo. Y eso, como te digo, en la realidad suele o puede ocurrir, sobre todo en nuestro país. Lo que sí tengo que decir es que no puede ocurrir durante muchos periodos, porque entonces quiere decir que el sector está quebrado, básicamente, ¿no? Bueno, y ahí es como los sectores caen en la economía de un país, ¿eh? Profe, Porque precisamente los gastos son mayores o el valor, o tienen valor agregado negativo. Sí. o sea que eso puede estar también en el ingreso, o sea, en el haber. Esa cuenta puede estar en el haber con el signo negativo. No, Sería no. así. Todas las diferencias se exponen en el excedente bruto de explotación. O sea, el resultado de las diferencias es en el excedente bruto de explotación. Supónganse que esto hubiese sido 70 en vez de 20, por decir cualquier número, y hubiese sido 70 y acá 50, lo que tendría acá yo como diferencia es menos 20. ¿Se entiende? Siempre hay que igualar al lado de los ingresos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Gracias. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces ese es el dato importante. Siempre hay que igualar hacia el ingreso. Esto es lo que nos marca. Y el excedente bruto de explotación, ¿por qué? Porque el excedente bruto de explotación surge precisamente por diferencia. Y entonces este es el que nos va a decir si va positivo o negativo. Como les digo, si esto es 70 y esto es 50, acá lo que vamos a tener es un excedente bruto de explotación de menos 20. O bueno, o esto 80 y esto 50, acá lo que tendríamos es uno menos 30. Para hacer 50 igual al ingreso. ¿De acuerdo? Una vez eso después se consigna acá con signo negativo. ¿Se entiende? Acá tendríamos menos 30 o menos o lo que sea. Y la suma de esto tendría que ser igual a la suma de las ventas finales. Esa suma incluiría sumar los conceptos positivos restándole los conceptos negativos. ¿De acuerdo? El concepto negativo solamente lo vamos a encontrar en el excedente bruto de explotación. No lo vamos a encontrar en remuneración asalariado ni en ninguna otra retribución a factores que tengamos datos. ¿Se entiende? Porque surge de la diferencia de las cuentas de producción. ¿Sí? Bueno, si sabemos esto, aclarado estos puntos que fueron importantes, vamos a ver cuáles son los resultados finales de toda esta historia. Y los resultados finales acá estos resultados son lo que normalmente se pide en un ejercicio, ¿no? Entonces se dan los datos y se dice, bueno, determinar o calcular el valor bruto de producción, calcular el Producto Interno Bruto, calcular el ingreso, calcular el gasto final por el lado calcular el ingreso por el lado de la retribución a los factores de producción, calcular el valor agregado, calcular el gasto final. Bueno, esos son los indicadores que se piden y de acuerdo a la cuenta de producción, a esta cuenta consolidada que tenemos, que hemos realizado, entonces vamos poniendo.
El valor bruto de producción sabemos que es la producción intermedia más la producción final. Y recuerden entonces que teníamos como producción o ventas intermedias 50, que son estas, y ventas finales 110. Por lo tanto, la producción intermedia es 50 más los 110 de producción final. En total, el valor bruto de producción, que ya sabemos que es precisamente esto, producción intermedia más producción final, es igual a 160. Ahora también les podía preguntar, determinar el producto, que es el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, que es igual al valor bruto de producción menos el consumo intermedio, porque habíamos dicho que el producto, lo que genera riqueza en un país, es el valor bruto de producción, restándole o quitándole la parte que se duplica, que es el consumo intermedio. Entonces, el Producto Bruto Interno va a ser igual a 160, que es este dato, menos los 50 del consumo intermedio, que son la producción intermedia o consumo intermedio. Y nos va a dar 110. Y ahora nos puede preguntar, bueno, ¿cuál es el ingreso por el lado de la retribución a los factores de producción? Y entonces el ingreso por la retribución de los factores de producción, decimos, de acuerdo a los datos que tenemos, que la remuneración, que el ingreso será igual a la remuneración a los asalariados más el excedente bruto de explotación. Ahora, el excedente bruto de explotación que nosotros tenemos, en realidad es un concepto genérico que incluye a las rentas, a la renta de la tierra, a los intereses del capital, al beneficio empresario, y acá se incorporan las amortizaciones, como habíamos dicho, y los impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Qué significa impuestos indirectos netos de subsidios? Bueno, habíamos visto que por el lado del gasto, en las cuentas de producción puede aparecer, o el gobierno aplica impuestos que se llaman indirectos. Ya vamos a, cuando más adelante hablemos de teoría y tengamos que tocar el presupuesto, el gobierno, el sector público, todo eso hablaremos de los impuestos y todas esas historias. Por ahora sepan solamente que los impuestos indirectos son aquellos impuestos en los cuales se trasladan y que los paga el consumidor final. Por ahora sepamos eso solamente. Las amortizaciones sabemos lo que es, los impuestos indirectos entonces sabemos lo que es. Cuando dice netos de subsidio quiere decir que los impuestos indirectos, que es lo que se le paga al gobierno, se le resta los subsidios que el gobierno paga, fundamentalmente acá a las empresas. Ya vamos a estudiar también cuando veamos impuestos, vamos a saber qué son los subsidios. O ya en el análisis institucional yo les voy a hablar un poco más de los subsidios. Pero por ahora quedémonos con este dato. Los subsidios son pagos que realiza el gobierno a los agentes económicos. Y los impuestos indirectos son los impuestos que pagan normalmente las familias hacia el gobierno. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que le entra al gobierno y lo que sale del gobierno. Entonces, el ingreso, que lo llamamos con la letra I, es igual a la retribución a los factores de producción más las amortizaciones, que son las amortizaciones que se determinan en las empresas, más los impuestos indirectos menos los subsidios. TAI, TAC y SUBIP o SUPERI es impuesto indirecto, TA, SUPER S es subsidios. En nuestro ejemplo, como solamente tenemos el dato de retribución a los factores de producción, a los asalariados y al excedente bruto de explotación, sumamos los asalariados, que son 45, el valor, ¿no? Sumamos el valor, 20 más 25, 45. Y luego tenemos el excedente bruto de explotación, que es 65, que en nuestro ejemplo es 30 más 35. Entonces tenemos la suma, que es igual a 110. Y ya estamos viendo que el producto, que es el Producto Interno Bruto, es igual a 110, y el ingreso,
por el lado de la retribución a los factores, es igual a 110. ¿De acuerdo? Luego vemos el gasto final. El gasto final sabemos que es igual a la venta finales, que es la producción final de la economía. Y en nuestra cuenta consolidada habíamos visto que la producción final o las ventas finales eran 110. Por lo tanto, el gasto final es igual a 110. También nos pueden pedir el valor agregado. Sabemos que el valor agregado es la retribución a los factores de producción, que es igual al ingreso. O sea, solamente tenemos que ver que si calculamos ya el ingreso, y si no lo tendríamos que calcular como calculamos el ingreso, tendríamos que ver el ingreso y vemos que el valor agregado es igual al ingreso. Bueno, y de esta manera, con este ejercicio también comprobamos que el producto es igual al ingreso y es igual al gasto final, que es el nombre de la cuenta en la cual estamos trabajando y que es la cuenta más importante del sistema de cuentas nacionales. Y estos tres indicadores son los tres indicadores más importantes que nos permite obtener esta cuenta. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes? Por lo siguiente, el producto, que es el Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto, nos permite medir, saber si creció o no creció la economía. El ingreso nos permite determinar la distribución que se hace de lo que se genera como Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque como el ingreso es la retribución a los factores de producción, acá podemos saber, o vamos a poder saber, quiénes son los que reciben más, dentro de lo que se llama normalmente y coloquialmente la torta de riqueza que genera un país. Por lo tanto, esa torta de riqueza que genera un país se distribuye como ingreso a la gente y a los agentes, económicos que están dentro de ese país. Y por lo tanto, vamos a encontrar de que, por ejemplo, la retribución a los asalariados es del 30%, por decir cualquier valor ahora, porque no los tengo presentes, y por ejemplo, no sé, el beneficio empresario es del 60 o del 50, ¿no? Entonces vemos como se determina a partir de estos indicadores también temas de desigualdad. O, por supuesto, de cómo se distribuye, en pocas palabras, lo que se genera como riqueza en un país. Bueno, ¿está claro hasta acá? Hasta acá, ¿qué es lo que es el análisis funcional? ¿Está claro, chicos? Porque acá terminamos el análisis funcional. Por ahora sí, profe. Por ahora sí. Bueno, ¿y por la parte de todos los demás? ¿Hay alguna consulta, Sebastián? No, por ahora no. Estuvieron haciendo algunas consultas breves en el chat que estoy respondiendo, pero... Ah, bueno, listo. Perfecto, bárbaro. Bueno, hemos... ¿sí? ¿Dijo que el ingreso permite ver la distribución de qué? No, a través de determinar el ingreso de la economía, que es igual a la retribución a los factores de producción, y la retribución a los factores de producción está compuesto por la remuneración a los asalariados, o sea, lo que se le paga a los trabajadores, más lo que se paga como renta de capital, más lo que se paga como renta de la tierra, más el beneficio a los empresarios. Como nosotros tenemos esa suma, podemos ver, o sea, esos datos, o se puede ver o se puede determinar cómo se distribuye ese ingreso o esa generación de riqueza, que es el producto, entre los factores de producción. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Se entendió o necesitamos otra explicación? No, sí se entendió, pero... No sé. Gracias. ¿Cómo? Karina. ¿Lo entendiste entonces? O sea, lo que decimos es que a través de determinar el ingreso,
como se determina por el cálculo de la retribución a los factores de producción, podemos ver cómo se distribuye la generación de riqueza de un país entre los factores de producción. Y ya sabemos que los factores de producción son el trabajo, la tierra, el capital y el gerenciamiento empresario. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros ahora entonces obtuvimos a través del análisis funcional y por la cuenta del producto, ingreso y gasto final, estos indicadores. Estos mismos indicadores, y a través de una cuenta, de una cuenta que también se denomina, o de la cuenta que se denomina producto, ingreso y gasto final, lo vamos a tener también a partir de lo que se denomina análisis institucional. El análisis institucional es diferente, obviamente, al análisis funcional, pero ocurre que, como les decía anteriormente, el resultado del análisis institucional, o sea, esto de calcular el producto, calcular el ingreso y calcular el gasto final, tiene que ser igual a los resultados que se obtienen al calcular por el análisis funcional en un determinado periodo. En pocas palabras, ustedes pueden... Bueno, ahora hace bastante que yo no entro, no sé si estará, pero históricamente, quien realiza estos cálculos es el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y precisamente en un sector que se llama de cuentas nacionales, ¿no? Y que determina qué es lo que son los indicadores oficiales de nuestro país, que son los que se presentan al mundo. Y de hecho, cuando ustedes leen o escuchan de que se está hablando de que la economía del país cayó un 10%, lo que se está diciendo en pocas palabras es que, hechos los cálculos, por ahora son estimaciones, ¿no? Pero bueno, hechos los cálculos de esto, de la cuenta del producto, ingreso final, se va a determinar aparentemente de que la riqueza de nuestro país disminuyó, la creación de riqueza, ¿no? Disminuyó un 10% con respecto al año anterior. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto de que decayó un 10%, decreció un 10%. Ya vamos a ver que lo que nosotros estamos calculando es en lo que se denomina precios corrientes de mercado. Eso anótenlo en apuntes que tengan. Precios corrientes de mercado. Ya vamos a ver cómo existe otro concepto que es el que en realidad nos permite determinar si un país creció o no creció en un año respecto a otro. Por ahora quedémonos con esto que le estoy diciendo, que estos son los indicadores que nos determinan esto, y que por lo tanto son los que siempre por alrededor de esta época, el tercer mes, en el primer trimestre, o antes de que finalice el primer trimestre del año siguiente, se tienen los resultados del año anterior. Bueno, no, lo que le quería decir, bueno, que ahí en el apartado, o en la solapa, en la parte de cuentas nacionales del INDEC, estaban, por eso no sé ahora últimamente, pero bueno, hasta hace poco, estaban tanto los resultados desde el punto de vista funcional como institucional, ¿no? Bueno, era claramente los dos resultados tienen que ser los mismos, nada más que uno nos permite ver la economía desde una óptica y el otro nos permite ver la economía desde otra óptica. Y todo esto es importante precisamente para los análisis y estudios de la economía. Bueno, debería ser importante para los que tienen decisiones sobre estas cosas. Bueno, ahora vamos a ver. Yo voy a compartir ahora una nueva pantalla y vamos a ponernos en
a comenzar, mejor dicho, con el análisis institucional. Obviamente hoy no vamos a terminar. Lo que va a ocurrir es que el lunes que viene ustedes van a tener práctico a las 18 horas, ¿no es cierto? Van a tener práctico con Lucas y Sebastián, van a tener prácticos del análisis funcional. Ya comenzamos con prácticos. Van a hacer ejercicios, primero más tranquilos, más fáciles, y poco a poco se va a ir incrementando un poco la dificultad. Y después ellos les van a comunicar cómo es la metodología, cómo es la forma en que se realizan los prácticos para que ustedes lo puedan seguir y hacer. Bueno, vamos a comenzar. Con esto no. Perdón. Profe, ¿van a subir los prácticos ya para poder imprimirlos? No sé, tendría que preguntarle a los... tendremos que preguntarle a Lucas y a Sebastián cómo están con ese tema, pero ya les va a... Sí, a seguramente para antes de la clase del lunes vamos a tener los prácticos como para que ustedes los tengan y los puedan seguir mientras explicamos. Bueno. Un segundito, por favor, que no encuentro mi... No sé por qué me aparece. Bueno, que voy a cerrar esto. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si logramos que esto se ponga en modo de diapositiva. Bueno, acá lo tenemos. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, vamos a ver. La cuenta de que se trata es la misma. Obviamente, porque como vuelvo a insistir, los resultados tienen que ser lo mismo, así que el nombre de la cuenta es el mismo. Vamos a dar una pequeña explicación, por supuesto, para encarar este tema. Como les decía, que este enfoque institucional nos va a brindar resultados que tienen que ser iguales a los que hacemos con el enfoque funcional. Pero la única diferencia que va a existir es que uno se hace mediante una determinada metodología, el funcional como lo vimos, y el otro lo hacemos ahora en el institucional. Vamos a ver que es otra la metodología como la que se adquieren o se obtienen esos resultados. En el enfoque funcional lo hacíamos a partir de las cuentas de producción o la función de producción de los sectores. Y por lo tanto, el Producto Bruto Interno, que era lo más importante, o el indicador más importante, por el lado del producto, digamos así, se obtiene restándole al valor bruto de producción, que ya sabemos que es la suma de los bienes intermedios más los bienes finales, restándole precisamente los bienes intermedios, que son los consumos intermedios. Ahora, en el análisis institucional no vamos a hacer absolutamente nada de eso. No vamos a hacer cuentas de producción de sectores económicos, no vamos a tener en cuenta, obviamente, el consumo intermedio,
¿Y por qué esto es así? Porque en el análisis institucional el enfoque no tiene nada que ver con las funciones, o cómo funciona, o cuáles son las funciones de producción que tienen los sectores económicos, sino que se hace desde la óptica de los sectores institucionales de la economía. Y los sectores institucionales de la economía son los agentes económicos que intervienen en la economía de un país. Y estos agentes económicos, ustedes supongo que ya deben saber quiénes son, o cuáles son. Los agentes económicos son las familias, las empresas y el gobierno, o llamado también sector público. ¿Está claro esto? Esto creo que probablemente en Economía 1 en algún momento se los hayan explicado, o dicho, o mencionado. Pero claramente sabemos, vemos, de que estos son los tres agentes económicos que existen. Las familias, las empresas y el gobierno. Las familias somos todos nosotros. Las empresas son aquellos que producen bienes y servicios, y el gobierno, el sector público, por supuesto, ya sabemos, es los gobiernos nacional, provincial o municipal. Por supuesto, acá vamos a hablar del gobierno, básicamente, del gobierno nacional, para no complicar más las cosas. Ahora, sabemos que los agentes económicos interactúan entre sí. Todos. Y al mismo tiempo sabemos que los países tienen relaciones con los otros países del mundo, o sea, con el exterior. Ahora, cuando nosotros decimos que un país tiene relaciones con otro país, relaciones económicas con otros países del mundo, ¿quiénes son los que en realidad tienen esas relaciones económicas? Porque decir solamente que un país se relaciona con otro no parece muy serio en el sentido de que poder precisar. Yo acá puse una entelequia, bueno, porque no precisamos con claridad de qué es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, lo que sí necesitamos saber qué es o quiénes se relacionan en los países cuando decimos que se relacionan con los otros países del mundo. Y para eso, o para responder a qué es lo que se relaciona, lo que se relacionan son intercambios de bienes y servicios. Y este intercambio de bienes y servicios es de todo tipo. Y, o sea, le agregamos, además del hecho de que se venda o se compre una virome a Brasil, por ejemplo, le agregamos las cuestiones financieras, porque ahora también aparecen transferencias o inversiones o cualquier tipo de relación financiera que pueda existir entre un país y otro país. O, ya vamos a ver, lo que vamos a ver, que es precisamente entre quiénes son los que se realizan este tipo de transacciones. Y quiénes son los que se realizan este tipo de transacciones son precisamente los agentes económicos de los respectivos países. O sea, cuando nosotros decimos, cuando ustedes escuchen, no, porque la Argentina tiene relaciones económicas con Brasil. ¿Qué tipo de relaciones económicas? Bueno, las relaciones económicas que tiene con Brasil son de intercambio de bienes y servicios, como de transferencias o intercambio, podríamos llamar así, de cuestiones financieras. ¿Quiénes los hacen? Cuando decimos la Argentina tiene relaciones económicas, ¿quiénes hacen? Y bueno, lo hace un agente económico de la Argentina con un agente económico de Brasil. No lo hace con Brasil, así país intelectualmente hablando. Son los agentes económicos que están dentro de ese país. Por ejemplo, una empresa argentina, como pongo acá, le compra un bien a una empresa de Brasil. Aquí se produce una relación de empresa a empresa.
es claro. O sea, cuando una empresa, qué sé yo, no sé, una concesionaria de autos compra un auto importado en Brasil, en México, donde sea, lo que hay se lo compra a otra empresa de Brasil o de México. Por lo tanto, lo que existe es una relación, un intercambio de bienes entre dos empresas de distintos países. Pero también se realizan todo el tiempo relaciones e intercambios o transferencias entre los otros agentes económicos. Y por lo tanto, ¿y cómo es eso que se realizan otro tipo de relaciones u otras relaciones o más relaciones entre los distintos tipos o entre los distintos agentes económicos? Bueno, es sencillo, fíjense. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos. Y mi hermana, por algún motivo, miren, acá tengo un ejemplo todavía. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos, pero no es tanto el ejemplo. Tengo una hija, mi hija menor, vive en Nueva Zelanda. Y por un motivo X ahora necesitaba que una determinada suma de dinero, porque va a ser está estudiando y yo le prometí que le pagaba a los estudios allá en Nueva Zelanda, bueno, una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que hacer una transferencia, yo desde acá, a mi hija en Nueva Zelanda. Yo acá soy agente económico familia, y mi hija en Nueva Zelanda es agente económico familia en Nueva Zelanda. Por lo tanto, hubo una relación entre el agente económico familia de Argentina con el agente económico familia en Nueva Zelanda. ¿Se entiende? Es una transferencia de dinero, donde esa transferencia de dinero se va a registrar en el análisis institucional. Lo que yo le envié a mi hija, en términos de dinero, va a aparecer en las cuentas del gobierno nacional. Mi monto, por muy chico que sea, en relación a todas las cantidades que se mueven, obviamente, o a los montos que se mueven, va a aparecer en las cuentas de nuestro país. Como también va a aparecer en las cuentas de Nueva Zelanda. En las cuentas de nuestro país va a aparecer como que salió dinero por un agente económico argentino, familia, hacia otro país, que es Nueva Zelanda. Salió dinero, dólares, porque obviamente todo se registra en dólares. Y en las cuentas de Nueva Zelanda lo que se va a registrar es la entrada de ese dinero que viene de un agente económico familia en Argentina, que fue a pagar a un agente económico familia en su país o en ese país que es Nueva Zelanda. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que los agentes económicos de un país se relacionan, todos los agentes económicos, un gobierno también se relaciona con una empresa del exterior, o se relaciona con una persona del exterior, o un profesional, sí, una persona, una familia. Puede ser también un caso claro. Me contratan desde Venezuela para hacer los cálculos Venezuela no, pero bueno, desde Uruguay para hacer los cálculos regional del Producto Bruto en ese país. Yo hasta puedo hacerlo desde acá, sentado en mi casa, como les estoy yo dando clases en este momento, puedo hacer ese trabajo. Lo único que necesito es que me pasen toda la información estadística que les voy a ir pidiendo. Y desde acá puedo armar las cuentas de producción, las cuentas que ahora vamos a ver, que se llaman cuentas sectoriales. Todo lo puedo hacer desde acá. Y obviamente que puedo convenir un monto, un pago por mi trabajo. Entonces, en el momento que corresponda, el gobierno uruguayo, por ejemplo, estoy dando un ejemplo simplemente, me hace una transferencia a mi cuenta en la Argentina. Y entonces ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Una relación entre
familia, porque yo no estoy constituido como una empresa, y el gobierno de Uruguay. Bueno, de esta hay ejemplos, hay a montones y todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es importante de lo que les estoy tratando de decir ahora? Es que para las cuentas nacionales no son solo los 3 agentes económicos tradicionales que conocemos, sino que se incorpora un cuarto agente económico, que si bien rigurosamente no es un agente económico tal como lo conocemos, actúa como si lo fuera. Y este cuarto agente económico es el que llamamos sector externo o resto del mundo. Si escuchamos bien lo que acabo de decir, en realidad no es muy disparatado el tema de la existencia de este cuarto agente económico. Porque este cuarto agente económico, lo que son, es la suma de los agentes económicos que existen en todos los países del mundo y que tienen relación, o todos los países del mundo que tienen relación con los agentes económicos de la Argentina. Bueno, espero que haya sido claro, creo que sí, no tiene demasiada dificultad el comprender que ahora vamos a incorporar a este sector externo como si fuera un agente económico más. Y por lo tanto, si vamos a incorporar a este sector externo como si fuera un agente económico más, de la misma manera que todos los agentes, de los que los agentes económicos tradicionales que conocimos se relacionan entre sí, yo por el hecho de estar dando clases recibo un pago por parte del gobierno, y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Hay una relación entre gobierno, pago de salarios, ¿a quién? A familia, yo, trabajador. Bueno, de la misma manera, ahora incorporamos al sector externo en todas estas relaciones múltiples. No diría infinita porque sería demasiado, pero múltiples, enormes cantidades de relaciones que existen entre todos. Bueno, y esto es lo que mide precisamente el análisis institucional. Bueno, hecha esta aclaración, entonces ahora sí podemos decir que en el análisis institucional se obtienen los mismos indicadores, como habíamos dicho, del análisis funcional, pero desde una perspectiva de los agentes económicos que actúan en la economía. Pero antes de comenzar a tratar este tema directamente en la faz práctica, vamos a tener que mirar algunos conceptos teóricos que van a ser luego importantes para la metodología que vamos a utilizar. Pero estos conceptos teóricos no son solo importantes por eso, sino porque son la base de toda la macroeconomía, básicamente. Y hay acá un tema que es fundamental. Es muy probable, cuando ustedes aprueben el cursado de esta materia y rindan el final, sea virtual, sea presencial o lo que sea, es muy probable que el profesor, la primera pregunta que les haga va a ser lo que les voy a decir yo ahora. ¿Qué? Y la primera pregunta va a ser, probablemente, ¿cuál es la ecuación macroeconómica fundamental de la macroeconomía? Y la respuesta que tienen que dar sí o sí es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Si hacia esa primera pregunta no pueden responderla, o no la saben, o lo que sea, ya es muy difícil de que después podamos seguir con un examen, porque esto es lo básico en macroeconomía. Entonces, la ecuación macroeconómica fundamental y que nos va a servir para todos los análisis y modelos teóricos que hagamos después sobre el equilibrio, es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. En última instancia, no es más que mirar el gran mercado de un país. O sea, el gran mercado, y como les dije desde la primera clase, no importa si ese mercado es monopólico, oligopólico, o tiene prevalencias un tipo u otro, no importa, no interesa.
Lo que importa solamente es que hay un gran mercado. Y en ese mercado hay cantidades ofrecidas y cantidades demandadas. Y en ese mercado, con las cantidades ofrecidas y cantidades demandadas, el equilibrio se alcanza cuando las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas, en forma global. Y eso es lo que estudiaremos y lo que ahora nosotros medimos. Lo estudiaremos desde el punto de vista de la teoría, con el equilibrio, oferta agregada igual a demanda agregada, y después, y ahora, lo estudiamos desde el punto de vista de lo que es la práctica y cómo se produce esto desde el punto de vista práctico. La oferta agregada, esto es otra cosa muy importante, está compuesta obviamente por todos los bienes que se producen en el país, más los bienes que se importan, o sea, aquellos bienes que nuestro país importa. ¿Por qué esto es así? Por una sencilla razón, porque los bienes que vienen de afuera se incorporan, digamos así, en el mercado grande argentino, como oferentes de lo que nosotros vamos a ir a consumir. ¿Se entiende? Entonces, la oferta agregada es el Producto Bruto Interno, que es el mismo que se obtiene, que hemos hablado en el análisis funcional y que ahora vamos a obtener en el análisis institucional, más las importaciones. Que a las importaciones, a partir de ahora, bueno, empiezan toda una nomenclatura de letras, como de símbolos, que nos va a servir luego para todos los modelos que hagamos, etcétera, etcétera. Entonces, la oferta agregada, que es esta expresión, va a ser igual al Producto Bruto Interno más las importaciones. Habíamos dicho que la oferta agregada era igual a la demanda agregada, que es la ecuación macroeconómica fundamental. Y la demanda agregada es igual a la suma de todos los consumos finales de la economía. Si nosotros miramos el análisis funcional, decimos, la demanda agregada era todas las ventas finales que hemos visto en la cuenta consolidada del Producto Ingreso y Gasto Final. No es ni más ni menos que eso. O sea, todos los consumos finales de la economía. Y esos consumos finales de la economía, como ya sabemos, está compuesto por el consumo de bienes finales de las familias, el consumo, que eran los muebles en el ejemplo del análisis funcional, el consumo de bienes de capital de las empresas. Supongamos que los muebles que se le vendieron a las empresas, en el otro eran bienes de capital por X motivo, que eran muebles que fabricaban cosas, por decir ahora, forzando el ejemplo, que estos bienes de capital los conceptualizamos también como inversión, cosa que es muy importante para que tengamos bien en cuenta. Los consumos que realiza el gobierno o sector público, que son, como sabemos, consumos de bienes final, y los bienes que vendemos al exterior y que llamamos exportaciones. Y que obviamente para nuestro país son bienes finales, porque salen de las fronteras. A las exportaciones las vamos a indicar con la letra X. Por tanto, la demanda agregada será igual al consumo, vamos a utilizar la letra C, que es el consumo de las familias, más la inversión, que es la inversión de las empresas, más los gastos del gobierno, vamos a utilizar esta impresión de aquí en más y para siempre hasta el final del cursado, del cuatrimestre, que es el consumo del gobierno, más las exportaciones, que es esta X. Así se compone la demanda agregada de la economía de un país. Todos estos variables, consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones, son consumos finales o gasto final de la economía. Así la ecuación macroeconómica fundamental que habíamos dicho que era oferta agregada igual a demanda agregada, ahora reemplazando podríamos decir que el Producto Bruto Interno, que es oferta agregada, más las
importaciones que componen, como decíamos, la oferta agregada, es igual, reemplazando a la demanda agregada, a consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones. O sea que a la oferta agregada nosotros la podemos desagregar, a la ecuación macroeconómica fundamental, oferta agregada igual a demanda agregada, la podemos desagregar en este término. Producto Bruto Interno más importaciones, que es oferta, más consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, que es demanda. Si hacemos un pasaje de términos y trasladamos las importaciones hacia el otro término, vamos a tener lo que llamamos la ecuación del Producto Bruto Interno, que es que el Producto Bruto Interno, tal y como nosotros lo conocemos, es igual al consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, que a esto, y no lo puse acá, se me pasó, pero bueno, a esta expresión exportaciones menos importaciones se les llama también exportaciones netas, X sub n. Podríamos ponerle X sub n, y ya con eso sabemos que son las exportaciones netas, que son la diferencia que hay entre todo lo que se exporta menos todo lo que se importa. Obviamente que este resultado puede ser positivo o negativo, por lo tanto, sumará o restará a estas tres variables. Ahora fíjense ustedes un detalle interesante. Como dijimos, el consumo es el consumo de las familias. Como dijimos, la inversión es la inversión de las empresas. También dijimos que el gasto del gobierno eran los consumos finales del gobierno. Por lo tanto, acá tenemos a los tres agentes económicos tradicionales: familias, empresas y gobierno. Y incorporamos al cuarto sector, que hemos denominado sector externo, porque las exportaciones menos las importaciones, que son las exportaciones netas, corresponden al sector externo de la economía. Entonces tenemos acá representados a los 4 sectores de la economía que consideramos en las cuentas nacionales. Si prestamos atención, vemos que el Producto Bruto Interno, como ya deberíamos tener en claro, es la suma de todos los gastos finales. Pero estos gastos finales no los calculamos a través de las funciones de producción de los sectores económicos como hicimos con el análisis funcional. No, nos olvidamos, lo dejamos completamente de lado porque no estamos hablando de las empresas como sectores económicos funcionales, sino que ahora son los gastos finales que realizan, como vemos, los agentes económicos de la economía. Y ahora sí podemos ver la interacción que existe entre todos estos agentes económicos, que es un poco lo que antes les había explicado, les había dicho con respecto al ejemplo mío con relación a mi hija en Nueva Zelanda. Bueno, todos los agentes económicos, como dijimos, producen, o sea, mejor dicho, todos no. Los agentes económicos, diferentes agentes económicos, o las funciones, o lo que realizan los diferentes agentes económicos es producir, consumir, ahorrar, invertir. Todas estas cuestiones están relacionadas entre sí a través de diferentes, precisamente, acciones o relaciones que se van dando. Y estas acciones dan lugar a determinados flujos que, además de su naturaleza, o sea, sean salarios, impuestos, formación de capital fijo, que la formación de capital fijo es lo que se denomina amortizaciones, crean, intercambian, transfieren o extinguen valor económico. Esto pasa siempre y pasa en todas las economías. Hay una manera en que podemos explicar esto,
que es una manera que yo encontré que es la forma más sencilla de poder explicar toda la relación que existe entre las cuentas nacionales desde su faz práctica y la teoría, sobre todo desde el punto de vista del análisis, precisamente en el análisis institucional, que es a través de lo que se denomina un concepto que ustedes deben conocer, porque lo deben haber visto en Economía 1, que es el flujo circular del ingreso. Y esto, el flujo circular del ingreso, no es más que un modelo, un mecanismo que sirve para explicar de forma muy simple el funcionamiento de la actividad económica en un país. Y esto nos va a ayudar a entender entre quiénes se producen los intercambios, o sea, quiénes intervienen en la economía y en qué consisten estos intercambios. Ahora vamos a tratar de desgranar o desagregar cada relación entre los diferentes agentes económicos. Por supuesto que vamos a hacer las más comunes, porque existen muchísimas, ¿no? Como les decía, no digo ni mucho menos, pero son miles las relaciones que existen entre todos los agentes económicos. Pero bueno, vamos a poner las principales. Para comenzar, vamos a pensar en las familias y en las empresas. Obviamente que las familias, que somos todos nosotros, todos ustedes que están allá, todas las personas, los asalariados, o sea, todos somos familias, tenemos una relación directa con las empresas. Y las empresas son los que producen bienes y servicios. Acuérdense siempre de eso, de que siempre hablamos de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo nos relacionamos las empresas con las empresas? Bueno, la primera de las cuestiones de que podemos decir de que nos relacionamos es, y acá yo pongo como ejemplo, pensemos en un supermercado. O sea, ¿qué hacemos cuando vamos a un supermercado? Compramos bienes para consumir. Entonces, nosotros nos relacionamos con la empresa supermercado a través de la compra que le realizamos a ese supermercado. Cuando nosotros le compramos al supermercado, digo supermercado como puede ser cualquier comercio, cualquier empresa, ¿no? También puede ser un servicio, obviamente, pero cuando nosotros hacemos una compra, lo que estamos realizando es un gasto. O sea, para nosotros, familia, agente económico y familia, eso es un gasto. Pero para las empresas, en este caso supermercado, eso será el mismo monto que para nosotros es un gasto, para ellos es un ingreso. Por lo tanto, se da simultáneamente la doble característica de gasto para uno, familia en este caso, e ingreso para otro, empresa en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, acá para donde van la flechita es para donde se produce el flujo de dinero, digamos. Entonces, en el caso que yo le acabo de decir, si acá tenemos las familias, acá producimos tenemos un gasto para las familias porque las empresas nos vendieron determinado bien que para ella es un ingreso. Ahora bien, no existe ese solo, justo, bueno, puse el de abajo, ¿no? No existe sola relación, existen muchas más. Pero la otra importante es que las familias se relacionan con las empresas a través de que reciben, o que las familias tienen algo que le venden a las empresas. O sea, de la misma manera que las empresas nos venden a nosotros productos y servicios, o bienes y servicios, las familias le vendemos a las empresas algo que tenemos. Y lo que tenemos son los factores de producción. El principal es el factor de producción trabajo.
Pero no debemos dejar de tener en cuenta que todos los factores de producción, todos, son propiedad de las familias. ¿Por qué esto es así? Porque el factor de producción, por ejemplo, bueno, el factor de producción trabajo, es obvio que el dueño es la familia, pero también es dueño del factor de producción tierra, porque ¿quiénes son dueños de las tierras? Y uno me puede decir, las empresas. Pero y entonces, ¿quién es dueño de las empresas? Y alguien me puede decir, no, bueno, son dueños de las empresas accionistas anónimos. Sí, pero quien sea el último eslabón, el último o el primer accionista anónimo, es una familia. Por lo tanto, el dueño de esa empresa, tenga 150.000 accionistas, son las familias. Y los dueños de esa tierra, que la dueña es esa empresa, es las familias también. Por lo tanto, siempre, bueno, y del gerenciamiento empresario ni que hablar, porque también son la familia los gerenciadores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, todos los factores de producción, los dueños de los factores de producción son las familias. Y las familias venden esos factores de producción a las empresas. Y las empresas le compran a la familia esos factores de producción. En alguna bibliografía ustedes pueden encontrar de que las familias lo que tienen es que le alquilan factores de producción a las empresas. Para mí, y hay otra bibliografía que dice que venden, que son dueños, las familias son dueños y venden. Yo me acerco más a esa acepción, o sea, creo que las familias son las dueñas de los factores de producción y lo que hacen es vender esos factores de producción. Vendemos nuestro trabajo. No es que estamos alquilando el trabajo, vendemos nuestro trabajo, por el tiempo que sea, pero estamos vendiendo y por eso recibimos un pago que se llama salario. Y como recibimos un pago que se llama salario, para las familias va a ser un ingreso y para las empresas va a ser un gasto. Entonces vemos acá de que en esta simple y sencilla relación que estamos estableciendo entre las empresas y las familias, entre las familias y las empresas, cada uno de ellos tiene tanto ingresos como gastos. Y esto va a ser muy importante para el futuro de lo que sigue y de lo que vamos a ver. Ahora bien, si nosotros podemos establecer una relación entre las familias y las empresas, también podemos establecer una relación entre las familias y lo que llamamos el sector público o gobierno. Y no es tan complicado entenderlo esto. También, de la misma manera, los dos agentes económicos, familias como sector público, vamos a ver que tienen ingresos y gastos, los dos, ingresos y gastos. ¿Por qué? Y porque, fíjense ustedes, vamos a ver, ¿cuáles son los ingresos de las familias o ingresos que recibe la familia del sector público? Bueno, por ejemplo, salarios pagados por el gobierno. Todos los empleados públicos reciben un salario, incluidos los docentes, yo en este caso, estoy recibiendo un salario del gobierno. Para mí es un ingreso, yo familia, ¿no es cierto? Y para todas las familias es un ingreso, y para el sector público es un gasto. Independientemente de esto que le estoy diciendo, lo que estoy, y abonando a lo que decía antes, también lo que le estoy vendiendo al sector público es mi factor de producción trabajo. Por eso recibo un ingreso, y por ello el sector público, el gobierno, paga por eso que le estoy vendiendo. Entonces, para el sector público es un gasto, para las familias es un ingreso. Pero también hay otras transferencias, como las jubilaciones, que paga el sector público y que reciben las familias, que será un ingreso para la familia y será un gasto para el sector público. Dentro de otras transferencias, lo que podríamos llamar
Bueno, lo voy a explicar mejor después un poquito más adelante, pero bueno, están los subsidios, pero voy a explicar un poquito más adelante. Ahora veamos, están las familias, ¿cuál es la relación que tienen para lo cual es un gasto para las familias y es un ingreso para el sector público? Bueno, la familia lo primero que podríamos pensar es que pagan impuestos directos. O sea, yo familia pago el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto, por suerte no me toca el de la riqueza. Bueno, en realidad no es tanta buena suerte, preferiría pagarlo porque significaría que sería multimillonario. Pero el asunto es que nosotros, pagando impuestos, tenemos un gasto y el sector público tiene un ingreso. Ya vamos a ver cuán importante es este tema de los impuestos con los ingresos del sector público. Y además, Fernando, sí. Quedan 10 minutos para la finalización de la reunión. Sí, ahí me estaba fijando. Por eso termino con el sector, estas relaciones y ya cerramos. Y entonces, y lo que nos queda es que, desde el punto de vista, la otra aporte es el aporte, de otras transferencias que hacemos de las familias al sector público, es, por ejemplo, los aportes pagados, los aportes personales que se pagan al gobierno, por ejemplo, qué sé yo, nada, cuando un trabajador tiene que pagar la parte que corresponda de un empleado público, ¿no? Tiene que pagar la parte que corresponde como aporte para la futura jubilación. Entonces ahora estamos en condiciones de fijarnos que se han establecido relaciones económicas que implican una corriente de ingresos y otra corriente de gasto. Y estas corrientes de ingresos, por ejemplo, para las familias tenemos esta corriente de ingresos, y para el sector público también tenemos esta corriente de ingresos. También existe la corriente de gastos para la familia esta que estamos visualizando, y para el sector público esta que estamos visualizando. Estas mismas son, estos flujos, digamos así, estas corrientes de ingresos y gastos, se van a producir en absolutamente todos los agentes económicos. Y bueno, en la próxima clase, porque si ahora sigo con lo demás, me voy a exceder del tema, me voy a exceder en el tema del horario, y por lo tanto es conveniente, y no podemos porque vienen clases atrás nuestro. Así que en la próxima clase el jueves que viene nosotros vamos a seguir con el análisis institucional. El lunes lo que tienen es práctico. Y la pregunta que les hago ahora es si hay alguna duda, necesitan que se le aclare algo antes de que cerremos la clase. Profe, ¿el material que estuvo pasando ahora también lo va a cargar en la plataforma? Todas las clases, todas van a estar presentadas en PowerPoint. No sé, bueno, no quiero decir todas, sí, creo que todas. Todas van a estar en PowerPoint, y luego están algunas en Power, quedan en Power en la plataforma, y otras yo los paso directamente a PDF. Bueno, por ahí también los que tengo en Power en la plataforma los paso a PDF, y se los dejo en PDF como dejé como en el análisis funcional. O sea, los dejo en PDF porque resultan me parece más amigable para que ustedes lo estudien o lo vean. Pero no se olviden de una cosa: todo lo que nosotros veamos en clase, digamos, y lo que yo les deje, tiene que estar acompañado del estudio de las notas de cátedra. ¿De acuerdo? Yo ahora les voy a subir, o voy a habilitar, una nueva nota de cátedra que está directamente relacionado con esto que estuvimos hablando del análisis institucional. Y que resulta muy importante que ustedes lo conozcan porque explica de manera, a mi modo de ver, bastante interesante, todo esto que les estoy diciendo de que cómo se conforma o cómo podemos explicar o relacionar la teoría con la práctica en las cuentas nacionales.
¿Hay alguna duda, consulta? Bueno, sí, acá estoy leyendo de que no hay, la mayoría dice que no. En PDF, bueno, van a estar en PDF, ya están en PDF, ahora lo único que tengo que hacer es habilitarla. Así que, bueno, entonces chicos, ustedes nos encontraremos, porque voy a estar yo obviamente también, el próximo lunes con la práctica y ya les explicará, Sebastián, ¿tenés algo que decirles a los chicos? No, bueno, que el lunes nos vamos a ver a las 6 de la tarde, también por Zoom. Y bueno, ahí vamos a evaluar un poco de qué manera vamos a dar las clases con Lucas. Y seguramente que el mismo día vamos a estar subiendo los prácticos antes de la clase, como para que ellos tengan para ir controlando y viendo cómo se hacen los ejercicios. Correcto, bárbaro. Bueno, chicos, entonces, gracias por todo y nos estamos viendo el próximo lunes. Y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana para todos.